7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al señor viceministro de Producción, economista Andrés Robalino. Lo invitamos para analizar algunos temas vinculados con el sector productivo ecuatoriano y partir de ese hecho que ha sido público y notorio en el mundo, las decisiones polémicas del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, especialmente decisiones arancelarias. ¿Cómo ve, señor viceministro, este tema? ¿Cómo se enfrentará? Buen día. Buenos días, Miguel. ¿Cómo está? Bueno, primeramente agradecerle la invitación a esta entrevista, a usted a la radio, y buenos días a todos los radioyentes. Bueno, realmente el tema del comercio exterior es un tema, primero, que está en siempre una posición y una decisión unilateral de cada país de qué lineamiento y qué línea tomar en relación a las herramientas que tiene el comercio exterior para poder defenderse o tener una estrategia ofensiva hacia llegar a mercados en el exterior. Cada país tiene su decisión de tomar esa línea y lo hemos visto aquí en el Ecuador con los diferentes gobiernos. Han habido diferentes líneas en comercio exterior que han respondido en algunos casos o en la mayoría de los casos a más posiciones ideológicas que a posiciones económicas o beneficio de la población. En la situación que vive Estados Unidos con un cambio de gobierno era obviamente de esperarse un vuelco hacia una posición bastante diferente de lo que estábamos acostumbrados, y la decisión de imponer aranceles a países que son socios comerciales importantes de los Estados Unidos obviamente puede no solamente impactar a esos países, me refiero a Canadá, México, sino también podría afectar o beneficiar a otros países que podemos ofrecerle productos a los Estados Unidos y que competimos directamente, especialmente con México. Así que en esas situaciones, esos cambios de decisiones en comercio exterior, es donde los países como el Ecuador debemos irnos adaptando, pero para eso debemos darle como gobierno nacional un plus de competitividad al producto ecuatoriano, ya que, Miguel, como usted conoce, el producir en el Ecuador es bastante costoso por diferentes razones. Entonces, la competitividad debe ser y es un objetivo que tiene el gobierno nacional, con la idea de darle no solamente herramientas comerciales para poder llegar a otros países, en este caso potencialmente a los Estados Unidos, sino también darle herramientas internas para que los productos ecuatorianos tengan mayor competitividad, sean más productivos y por lo tanto el mercado, la herramienta del acuerdo comercial que ha firmado el Ecuador o beneficios arancelarios que pueda tener el Ecuador, pues realmente puedan servir y tengan un sustento en el largo plazo. Y ese es el objetivo. La competitividad está atada a la generación de empleo y ahí está realmente el crecimiento sostenible que debe tener el Ecuador. En ese sentido, ¿cuánto impactaría, como se ha visto, en algunos segmentos de la producción en el caso ecuatoriano? En el caso de que Estados Unidos realmente imponga aranceles a México y a Canadá, el Ecuador puede abrirse varios nichos de mercado en ese país, especialmente en los temas agroindustriales, pero en los últimos años muchos productos manufacturados se están exportando a los Estados Unidos, hablando de neumáticos, cerámica plana, productos alimenticios ya manufacturados, elaborados. Así que al ser un mercado sumamente grande, el Ecuador puede encontrar esos nichos en estados específicos de los Estados Unidos para tratar de reemplazar productos que han incrementado sus precios por el aumento de los aranceles. Entonces, ahí va a estar la clave de darle, como le decía Miguel, ese conocimiento, esa información al sector productivo, a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, para que con esta situación, estas decisiones de comercio exterior, de política comercial que está viviendo Estados Unidos, pues el Ecuador pueda comenzar a exportar productos no solamente primarios, sino también con valor agregado, que ahí está justamente esa generación de riqueza que todos los ecuatorianos esperamos y que obviamente se transforme en esa generación de empleo formal, que es el principal objetivo que tiene el gobierno nacional. Estos mercados, ¿cuán importantes son cuando incluso en el caso de Canadá está en camino un acuerdo comercial?
Todos los socios comerciales que significan un mercado para el Ecuador son importantes. Históricamente, por no utilizar un número exacto, pero históricamente Estados Unidos ha sido el principal socio comercial del Ecuador. Pero conforme el Ecuador ha ido avanzando en diferentes productos en los últimos 20 años y la firma de acuerdos comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, hemos comenzado a crecer en exportaciones a esos mercados. Canadá justamente es un mercado que podría ser bastante potencial. No ha tenido crecimientos importantes en los últimos años y esa es la principal razón por la cual se firma este acuerdo comercial muy importante para los productos manufacturados especialmente que pueden llegar a este mercado canadiense, inclusive, Miguel, que pueden adaptarse a industrias canadienses que exportan a otros países, en este caso inclusive a los Estados Unidos, que como todos sabemos existe el Tratado de Libre Comercio del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Por lo tanto, también podemos adaptarnos a esa capacidad industrial de Canadá para poder exportar a los Estados Unidos y también ir abriendo el mercado de una manera indirecta, pero ir abriendo el mercado estadounidense, ya que penosamente el Ecuador, a diferencia de otros países sudamericanos, no cuenta con un acuerdo comercial que pueda beneficiarle con reducción de aranceles a los productos ecuatorianos. Entonces, el mercado canadiense para llegar al mercado estadounidense, pues obviamente es un punto de inflexión bastante interesante de aquí en adelante. Y las relaciones con los Estados Unidos, que han sido muy importantes, no tenemos un tratado comercial muy difícil en estas condiciones, pero por lo menos lo que se ha venido recibiendo, las preferencias arancelarias. Recuerde usted, Miguel, que hace, no sé si son 15 o 16 años, el Ecuador tenía el famoso ATPDA, que era unas preferencias arancelarias que el Estados Unidos entregaba a algunos países sudamericanos, entre esos Colombia, si no estoy mal, también Perú y Ecuador, en donde por combatir al narcotráfico se entregaba estas preferencias arancelarias. Penosamente, el Ecuador se salió unilateralmente de esas preferencias y se afectó a más de 30,000 empleos en el Ecuador y obviamente no se benefició a micro y pequeñas empresas que eran y estaban atadas a este mercado americano o estadounidense. Se comenzó a firmar un tratado o a negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos conjuntamente con la comunidad andina y nos levantamos de la mesa y nos salimos del acuerdo comercial admirablemente, más por una posición ideológica, ya que Estados Se representa un alto porcentaje. ¿En qué época fue, si nos recuerda Andrés Robalina, en qué época fue eso? En la misma época que se decidió el salirse unilateralmente la TPDA, más o menos 2007-2008, en donde... En el gobierno de la Revolución Ciudadana, otro daño más. Justamente, y estas decisiones fueron atadas más a posiciones ideológicas, como yo le había dicho al inicio, en donde una visión ideológica de no estar cerca de los Estados Unidos le afectó a la ciudadanía, le afectó al empleo formal en el país, y realmente desde ahí el Ecuador no ha podido tener un crecimiento en sectores que iban dirigidos al mercado estadounidense, porque obviamente competir con Colombia, con Perú, que tienen acuerdos comerciales, era imposible. Entonces, en esa situación, la decisión del gobierno nacional actual en acercarnos a los Estados Unidos, en potencialmente tener preferencias arancelarias, ojalá con la famosa ley IDEA que se está también tratando dentro del Congreso de los Estados Unidos y que ojalá le permitan al Ecuador ser parte de esas preferencias arancelarias, pero por encima de eso, obviamente, el interés del Ecuador de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos debe y seguirá estando en el mapa, porque económicamente, por la generación de empleo, por la atracción de inversiones del Ecuador, necesita un acuerdo comercial con su principal socio comercial, y eso es bastante lógico desde una microempresa hasta una gran empresa. Si usted tiene un cliente que le adquiere un 35, un 40% de su producción, ese cliente usted le va a dar bastantes beneficios a la compra de sus productos porque es su principal comprador. En el caso del Ecuador, y por decisiones ideológicas, lo que la decisión que tomó el Ecuador es apartarle de nuestro mapa comercial y más bien firmar acuerdos comerciales con otros países y no con nuestro principal socio comercial. Entonces, obviamente, la competitividad que tanto buscamos está atada al mercado estadounidense, que es un mercado que adquiere productos de calidad y a buenos precios, y eso es lo que le beneficia al producto ecuatoriano.
Y ahora, en las actuales condiciones con la administración Trump, ¿cómo ve las relaciones que debieran fortalecerse? Al final es el principal socio comercial. Creo que no podemos estar en una mejor relación política y económica con los Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa fue uno de los presidentes, uno de los pocos presidentes de Latinoamérica que fue invitado a la posesión del presidente Trump, y eso obviamente tiene un reflejo en la parte económica. Se han conversado con diferentes autoridades americanas buscando ese acercamiento para firmar acuerdos comerciales, para tener preferencias arancelarias, en búsqueda de dar un empleo al ecuatoriano, que está muy necesitado de un empleo formal. Así que realmente la situación que tenemos en este momento, ojalá que no tenga efectos negativos, y que el Ecuador pueda finalmente tener un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque realmente es un beneficio que tendrá la generalidad del Ecuador. Y lo más importante, y potencialmente se podrán atraer inversiones de los Estados Unidos al Ecuador, que eso justamente es lo que genera empleo en nuestro país, y es lo que buscamos al final con los acuerdos comerciales, tener ese input, ese plus de inversión extranjera que pueda ayudar a que el Ecuador pueda posicionarse mejor en los mercados extranjeros, pero también con inversión extranjera de los Estados Unidos, que puede impulsar esa generación de empleo. En la agenda del gobierno ecuatoriano están reuniones. ¿Cuáles son las perspectivas de este año en la relación comercial con Estados Unidos? Bueno, todo también depende de lo que suceda en las elecciones de este 13 de abril. Todos esperamos que los ecuatorianos tomen una decisión en la cual se evidencie el interés de que el Ecuador tenga una visión de largo plazo, no ideológica, sino económica y obviamente social, con el objetivo de que las decisiones puedan ir también en esa línea y no tenga un efecto negativo el cambiar a una visión política que no necesariamente está con la línea de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y eso obviamente podría afectar a la generación de empleo en el Ecuador. Tomando como punto de inflexión este 13 de abril, pues la posición y las decisiones del gobierno nacional van en darle, como yo le había dicho a Miguel al inicio, darle ese input y ese plus al sector productivo, de entregarle una mayor competitividad. El Ecuador es un país sumamente costoso, hay que reducir los costos de producción, y los costos de producción están atados a diferentes situaciones a nivel nacional, no solamente de política pública, sino también en temas de formación, de innovación, de transferencia tecnológica y muchas otras actividades más que necesita el sector productivo para ser mucho más competitivo. El acuerdo comercial que yo le decía, muy importante con los Estados Unidos, debemos estar conscientes que es una herramienta de comercio exterior, pero no es la solución a los problemas del sector productivo, que necesita esos niveles de competitividad para poder exportar no solamente a los Estados Unidos, sino a la mayor cantidad de países, pero con precios competitivos y sin afectar a la calidad de los productos ecuatorianos, que ya tienen un posicionamiento de productos de muy buena calidad a nivel internacional. Entonces es un trabajo sumamente profundo, importante, de coordinación interinstitucional, y no solamente dentro del sector público, sino también con las universidades, por supuesto con los GATS municipales, que son parte importante del desarrollo productivo. Es un trabajo que el gobierno nacional lo está impulsando y va a buscar asesorías internacionales para que con esta política de competitividad finalmente el sector productivo pueda tener esta posibilidad de competir, valga la redundancia, en el mercado internacional a mejores precios. ¿Y cómo va a incidir en el tema de las materias primas, dada esta política que de alguna manera del presidente Trump ha generado incertidumbre en el planeta, no solo en América Latina? Siempre las decisiones de política comercial generan incertidumbre. Recordemos lo que pasaba también en el gobierno entre el 2007 y el 2017, con decisiones, por ejemplo, utilizando medidas técnicas para equilibrar la balanza comercial. Usted recordará, Miguel, que se comenzó a obstaculizar importaciones para tratar de reducir el déficit comercial. Esas decisiones de política comercial que no están, o de política comercial, política productiva, que no están atadas a decisiones económicas, obviamente afecta. La situación de los Estados Unidos es una situación en la que, especialmente por el ingreso de productos importados, la industria de los Estados Unidos se ha visto afectada.
y en este caso, pues el presidente Trump ha tomado decisiones para defender a esa industria y defender el empleo de los Estados Unidos. Como le dije al inicio, es una decisión completamente posible de cada país, toma esa decisión propia y eso puede afectar, puede beneficiar a diferentes países. En este caso está dirigido hacia China, Canadá y México eso también podría, como le dije también Miguel, podría generar beneficios económicos para el Ecuador porque nosotros tranquilamente podríamos proveer de los productos que México le ha estado proveyendo a los Estados Unidos y entregarle productos a mejores precios y a mejores y con una calidad que no le envidia para nada al producto mexicano. Esa es la competencia que existe en el mercado exterior. Eso sucede a nivel tanto privado como público. Si se cierra una puerta con un proveedor, pues se tiene la posibilidad que otra empresa pueda proveerle. En esta situación ocurre lo mismo a nivel del Ecuador y el Ecuador deberá estar cerca de los Estados Unidos para que de alguna manera pueda proveer a los Estados Unidos de los productos que otros países van a aumentar sus precios por el impacto de los aranceles. Así que está en nuestras manos darle como política pública al sector productivo esas herramientas, esas capacidades para que pueda ir a pelear en el mercado el ingreso de productos ecuatorianos y que finalmente el Ecuador pueda tener un posicionamiento más importante en el mercado estadounidense. Así que no se puede criticar una decisión de un gobierno extranjero. Obviamente tiene todo el derecho de tomar esas decisiones, debe tener una decisión, una razón obviamente profunda y de fondo para tomar una decisión relacionada al tema arancelario. Y si la decisión tiene que ver con una distorsión en el mercado que se ha dado por una competencia desleal, por un proceso de subfacturación o antidumping o cualquiera de esas situaciones que ante la Organización Mundial de Comercio son ilegales, la misma Organización Mundial de Comercio le da herramientas para que pueda defender al importador formal y también a la industria nacional y por supuesto al empleo formal con el objetivo de reducir esas distorsiones que están afectando al mercado nacional y potencialmente inclusive al consumidor. Así que todo en el comercio exterior puede ser utilizado, pero obviamente está atado a estas herramientas que el mismo sistema de comercio exterior en la Organización Mundial de Comercio le permite implementar. Ahora, si pasamos al tema de la producción o productividad interna, ¿cómo está cuando hay una expectativa? Siempre el sector privado es el mayor generador de empleo. ¿Cómo ve esta perspectiva, este panorama? Toda inestabilidad, todo cambio de gobierno genera una inestabilidad, no solamente a nivel productivo, a nivel ciudadano, la misma situación. Y, por supuesto, en cualquier país del mundo genera una paralización de inversiones que potencialmente es el efecto más negativo de un cambio o de un potencial cambio político. Tuvimos unos meses de enero y febrero bastante positivos, a comparación de enero y febrero del año pasado. Y eso significaba que el Ecuador se estaba recuperando de un año bastante complicado como fue el año pasado, especialmente por los cortes eléctricos que se dieron por una situación climática inesperada y adelantada a la situación que se estaba esperando a nivel nacional. Y eso obviamente afectó a la generación de empleo y por supuesto a las ventas mismas y a las exportaciones. Como le decía Miguel, enero y febrero fueron 2 meses bastante positivos, pero siempre una espera mayor de lo que se esperaba que suceda en la primera vuelta. Obviamente generó que las empresas vuelvan a ponerse en una situación de stand-by, de espera, a ver qué sucede el 13 de abril. Ojalá que el 13 de abril los ecuatorianos tomen una decisión, insisto, una posición y una decisión en la cual se pueda tener un crecimiento sostenible, con decisiones técnicas y no políticas, con decisiones técnicas y no ideológicas, que le ayuden al mercado ecuatoriano a estabilizarse, a salir de esa recesión que penosamente la seguimos teniendo desde la pandemia. El Ecuador realmente no se logró despertar como otros países en Sudamérica luego de la pandemia. Tuvimos un leve crecimiento en el año 2021, pero eso o 22, si no estoy mal, pero eso no significó una sostenibilidad en ese crecimiento y nuevamente volvimos a caer en una recesión. Recordemos lo que fue el paro del año 2022 durante 18 días que afectó a la mayoría de ecuatorianos y obviamente generó una contracción económica bastante importante y eso obviamente
luego vino atado de otras distorsiones en el mercado por situaciones políticas, la muerte cruzada en el año 2023, los cortes eléctricos en 2024, y el sector productivo no ha podido despertarse de una pesadilla, y tampoco los ciudadanos de una pesadilla que fue la pandemia. Siempre el Ecuador ha estado teniendo golpe tras golpe, penosamente más del lado político que del lado técnico, y eso obviamente no le permite al sector productivo poder estabilizarse y planificar un crecimiento y un proceso de inversiones sostenible. Lo que se espera, ojalá que suceda este 13 de abril, es que con el voto de los ecuatorianos se pueda tener unas decisiones, como yo le acabo de indicar, Miguel, una política de competitividad y una política de Estado que no solamente esté atado a un péndulo de gobierno nacional, sino que sea una política de Estado que institucionalice a los procesos productivos, al sistema que está atado al proceso productivo, para que, sin importar el cambio del péndulo que pueda tener el Ecuador, y que Latinoamérica lo vive permanentemente y el mundo igual, puedan mantenerse políticas públicas que beneficien al sector productivo, desde el microempresario al gran empresario, y con esto podamos generar el empleo que el Ecuador necesita. Así que este 13 de abril realmente el Ecuador se juega una situación bastante importante y trascendental, que nos podrá llevar a un desarrollo sostenido del sector productivo y por lo tanto la generación de empleo, o buscar esas posiciones ideológicas que nos llevaron a firmar un acuerdo comercial con Irán o con Bielorrusia, que no representaba un comercio importante para el país, a diferencia de lo que este gobierno está buscando, que es la firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que realmente es nuestro socio más importante y con el cual el Ecuador debe estar muy cercano y muy apegado para incrementar exportaciones. Es evidente, economista Robalino, que cuando hay de por medio temas políticos, más aún un proceso electoral, de alguna manera genera un compás de espera, y el país tiene que seguir en este compás de espera hasta el balotaje del 13 de abril, y de allí buscar un norte con certidumbre, no con incertidumbre. No se quiere ir a un modelo como la dictadura de Venezuela, que sabemos que sería nefasto para el Ecuador. Precisamente este compás de espera tendrá que detenerse hasta el 13 de abril y ver los resultados electorales. No necesariamente. Como gobierno estamos avanzando en proyectos, en programas, en buscar solucionar situaciones complejas que se han venido dando en los últimos años para el sector productivo. Como viceministro estoy comprometido, y todo nuestro equipo está comprometido a solucionar esos problemas del sector productivo, especialmente coordinando con instituciones públicas para que, conjuntamente con esas empresas, con esos gremios que están teniendo dificultades en producir de una manera correcta, pues se busquen y se den soluciones de manera rápida, eficiente, hasta el 13 de abril, que ya se podrán tomar decisiones de mediano y largo plazo, que ese es justamente lo que necesita el sector productivo, una previsibilidad. Penosamente la previsibilidad en el Ecuador ha durado muy poco tiempo, en el mejor de los casos 4 años de gobierno. El Ecuador necesita una previsibilidad de mínimo una década o inclusive mucho más, para tratar de impulsar a un sector productivo que necesita una estabilidad importante, no solamente gubernamental o de un periodo de gobierno. Entonces, como gobierno y como ministerio estamos trabajando de la mano con los gremios. Realmente mi tiempo de trabajo está atado a reuniones con el sector productivo, sean estos microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios o grandes empresarios. Todos tienen problemas y la obligación del ministerio está en resolver esos problemas, y esencialmente los problemas están atados a una falta de coordinación entre instituciones públicas, que es justamente uno de los grandes problemas que ha vivido el Ecuador históricamente. Esa falta de coordinación es lo que genera una desinformación, una falta de conocimiento y demás otras situaciones que justamente este gobierno lo que está buscando es mejorar esa coordinación interinstitucional y darle una solución rápida al sector productivo y a los gremios, para que el sector productivo pueda tener ese respiro, si se puede llamar así, hasta el 13 de abril, donde realmente se tomarán decisiones, como usted bien lo indicó, decisiones de largo plazo que podrán llevarle al Ecuador a un crecimiento sustentable y sostenido, que ese es el objetivo. Pero realmente, insisto, el 13 de abril el Ecuador se juega muchísimo.
el ejemplo o un escenario posible puede ser el llegar a ser como Venezuela. Sí, por supuesto, todo país puede, por malas decisiones económicas y políticas, puede llegar a ese escenario, que es el peor escenario que puede tener un país en el mundo. Venezuela es un ejemplo de las malas decisiones que pueden tomarse y que pueden afectar a la mayoría. Si no estoy mal, y usted me corregirá, Miguel, son más de 7 millones de desplazados de Venezuela a diferentes países a nivel 7 o 4, no recuerdo muy bien el número, que se han desplazado desde Venezuela a otros países para buscar una mejor vida para ellos y sus familias. Eso justamente confirma que el gobierno venezolano es un gobierno que no ha dado soluciones, sino más bien ha generado mayores complicaciones. La decisión del ecuatoriano es si es que quiere ir a esa situación o buscar otros buenos ejemplos, como pueden ser Costa Rica u otros países que en la evolución tecnológica, en la evolución del sector productivo, han logrado tener un efecto positivo hacia el empleo, hacia la ciudadanía, hacia la educación, hacia la salud y a muchas otras necesidades que los ecuatorianos han tenido los últimos 20 años y que en algunos momentos se vendieron humo, pero no soluciones. Y lo que se busca es justamente dar una solución real para que no vuelvan a suceder los mismos problemas, sino tratar de darle al sector productivo el tiempo necesario para que piense en producir. No que se tome el tiempo o la mayor cantidad de tiempo en solucionar problemas que el sector mismo público le ha generado, sino más bien que tome ese tiempo para generar empleo, para generar inversión, para mejorar sus procesos productivos, que sea un tiempo productivo para su empresa. Así que ese es el trabajo que como ministerio estamos realizando. Claro, lo grave, al citar el caso de Venezuela, lo grave si se decide sesgadamente, ideológicamente, ir a un modelo de 25 años como en Venezuela, siendo un país tan rico, tan pródigo, con las mayores reservas petroleras del mundo. Un modelo como el de la dictadura de Venezuela, ¿cómo destruir a un país? No sé si usted conocía, Miguel, en los años 80, 70 y 80, Venezuela era uno de los pocos países en Latinoamérica que tenía los ensambladores de automóviles de todas las marcas. Casi todas las marcas de ensamblaje estaban en Venezuela produciendo para casi toda Latinoamérica. Venezuela tenía una potencialidad por su ubicación, por su capacidad productiva y muchas otras razones más de ser el país más próspero de Latinoamérica, ni se diga con sus reservas en productos petroleros. Penosamente, como usted bien indica, y creo que para la mayoría es bastante obvio, decisiones ideológicas lo que hicieron es acabar con ese sector productivo que era el generador de empleo. Y eso lo que generó de manera inmediata es que esas grandes empresas comiencen a cerrar en Venezuela y se trasladen a otros países como Colombia, como Brasil, como Chile y otros países más. Y lo que generó obviamente es que la mayoría de personas en Venezuela dependan de un subsidio del gobierno nacional y de esa manera el gobierno pues presiona a los ciudadanos para que vayan tras una línea política, caso contrario el subsidio se elimina. Obviamente, un gobierno que buscó empobrecer a la gente para controlarla, lo que ahora se está viendo es que esa gente se cansó y que está saliendo desesperada de un país para buscar opciones de vida que le den de alguna manera una estabilidad para ellos, sus familias, sus hijos, educación, salud. Y ese es la situación y el efecto que se da cuando una decisión ideológica, por el contrario de lo que se dice, que piensa en la ciudadanía y tiene un objetivo social, por el contrario, más bien lo que generó es un incremento del poder adquisitivo de los que estaban cerca del gobierno central. Y creo que es bastante obvio que Venezuela es uno de esos países que no ha podido con ideología salir del problema que tiene, y lo que necesita este momento Venezuela es buscar una solución completamente diferente. El Ecuador debe ponerlo a Venezuela como un potencial escenario, y lo que debemos buscar es justamente una línea técnica, una línea no ideológica, sino una línea técnica que nos guíe hacia un proceso productivo, a un crecimiento sostenible, a una generación de empleo, a un mejoramiento de los servicios de salud, de educación y demás que nunca se han visto en los últimos 20 años.
Bien, muchas gracias al señor viceministro de la Producción, economista Andrés Robalino. Temas de interés en el tema de la producción y las relaciones con los Estados Unidos. Muy amable, Andrés. Un gusto, Miguel, a las órdenes. Muy gentil. 7:45 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la canciller de la República, Gabriela Sommerfield. Temas de interés como los resultados de la gira por América Latina en temas de cooperación. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida.